Se lo parió, qué basura es esa.
Ahora sí. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos por ahí? Hola, Hola, buenas ¿qué tal? tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctora. Me había conectado muy dispuesta, pero me di cuenta que no tenía el micrófono y iba a estar muy complicado poderles comunicar alguna cosa más que un buenas tardes. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Sí, Bueno. Qué cantidad que somos, no lo puedo creer, impresionante. Bueno, ya hoy con un panorama un poquito más claro en cuanto a la cátedra, ya tuvieron varias clases, incluso, no, ¿ustedes presencial tuvieron alguna clase o todas por Zoom? Todas por Zoom. no, todas por Bueno, Zoom, claro. está bien. son virtuales. Bueno, claro, no, porque los del mediodía, los de la misma cátedra nuestra, pero el que van al mediodía, lunes y martes cursan presencial. Por eso les Sí, preguntaba. esa Pero comisión es bueno, mixta. exactamente. Pero bueno, más allá de la presencialidad, no, sí tuvieron las clases correspondientes con el titular, lo conocieron al doctor del Cerro, tuvieron cátedra cursada con el doctor Verdi, y los jueves también tuvieron, ¿no? El jueves estuvieron con Bruno, sí, con Con Bruno. Sí, Bruno. sí, con el doctor Bruno. Sí. Bueno, fantástico. Entonces ya estamos un poquito más en clima y arrancaron en lo que es el estudio de las diferentes unidades. Antes que nada, recibí varios mails, tengo pendientes de enviarles el PowerPoint, pero como estuve ajustando unas cositas, ahora cuando termine la clase se los envío porque lo terminé recién, estuve ajustando este último momento, no les quería mandar uno para mandarles después uno nuevo. Así que a los que me mandaron mail los recibí, gracias, y en breve les envío el Power correspondiente de la unidad que estamos viendo. ¿Alguna consulta, duda? Vamos a retomar en donde dejamos un poquito más atrás, de donde dejamos la clase pasada, si entramos en tema, y después continuamos. Voy a compartir pantalla, cualquier cosa me interrumpen, me hacen las preguntas que consideran necesarias. Ahí vamos. Bueno, por si hay alguno nuevo, esta es la Cátedra de Derecho Procesal Civil, mi nombre es Victoria Bodega, mi correo electrónico es ese, hasta primeros días de septiembre estoy disponible, y juntos estamos estudiando en estas clases que compartimos la unidad número 1 del programa. Yo siempre recomiendo tener el programa en mano para ir siguiendo los puntos. El Power y la clase está organizada en ese sentido, con punto por punto el programa para que sea más claro y para que ustedes al momento del examen tengan sabido más o menos cuáles son los contenidos que cada punto indica, porque en general todos los docentes de la cátedra evalúan de ese modo, los sitúan en la unidad y en el punto que quieren que ustedes rindan. Entonces me parece que está bueno estudiarlo de esa manera para que en el momento del examen tengan esa dinámica de trabajo. La clase pasada, bastante tediosa, y hoy no les prometo mucho más. Arrancamos con el punto 1 de proceso, vimos que era el proceso, la razón de ser, el origen, por qué era un método de debate, por qué eran dos partes, quién era el juez, cómo era esto de el origen o la causa, los conflictos de intereses. Hablamos de qué se necesitaba para ser un abogado de nuestros tiempos o del siglo XXI. Los métodos alternativos de solución de conflictos, métodos de heterocomposición y autocomposición. Esto fue un repaso general de la teoría del proceso que está comprendida en el punto 1 de la unidad temática 1. Les dije que era una unidad temática bastante conceptual y teórica, así que insisto con este tema, incluso la variedad por ahí de puntos que toca, porque de todo lo que estudiamos en la unidad 1, el proceso, el origen del conflicto y demás, pasamos a un punto 2 de competencia, que en principio no tiene tanta relación con las cuestiones conceptuales de proceso que vimos en el punto 1, pero dijimos que era uno de los puntos más relevantes de esta unidad, porque es como un abanico de conceptos y de cuestiones que van a ver desarrolladas en todas las demás unidades temáticas del programa. Entonces, es un punto que nos sitúa a evaluar un poquito de un montón de cuestiones que sí van a verse desplegadas después en las unidades temáticas que siguen. Incluso ya pueden haber empezado, no sé si empezaron con
con demanda, puede que ya hayan empezado a ver el tema de la competencia en el escrito de demanda y a dónde deben presentarla, que está en la unidad 4, capaz que todavía es muy pronto y no arrancaron. En cuanto hasta este puntito de competencia, y hasta donde yo recuerdo, vimos el concepto, dijimos que se relacionaba con el concepto de jurisdicción, pero definimos a la competencia como la medida de jurisdicción, como este poder de ver que tiene el Estado de resolver conflictos, y en esta medida de la jurisdicción dijimos que la competencia era la órbita donde los jueces iban a poder actuar, donde iban a poder desplegar esa jurisdicción que el Estado les confiere. En este contexto, y hablando de estas cuestiones y estas reglas de competencia, estudiamos diferentes reglas y cómo se clasificaban. En principio hicimos una gran clasificación en punto de vista objetivo y punto de vista subjetivo. Voy rápido porque esto se supone que ya lo estudiamos, estoy haciendo un repaso para entrar en el tema. Desde el punto de vista, la competencia vista desde el punto de vista objetivo, dijimos que era todo lo que tenía que ver con las cuestiones litigiosas, con el objeto del litigio, o sea, analizar la competencia del juez desde el punto de vista del objeto del proceso. Y en este contexto se subdividía esta competencia objetiva en materia litigiosa, cuantía de la prestación, territorio y grado. Y también hicimos como primera clasificación en competencia federal, eso fue lo primero que vimos. Vimos las competencias del punto subjetivo, que ahora vamos a adentrar un poquito más en esto, que a diferencia de la competencia del punto de vista objetivo, sí acá centramos la atención en la persona del juez. Las cuestiones de competencia las vamos a estudiar en función de del vínculo que el juez tenga con la causa o con las partes o con el órgano correspondiente, y en función de eso se va a determinar la competencia del juzgador. De las pautas objetivas y los criterios clasificadores, las vimos estas, según se trate de materia federal, infederal y ordinaria. Dijimos que la competencia federal era una competencia de excepción. Vimos la competencia federal en razón de la materia, en razón de las personas, en razón del lugar. Como segundo criterio clasificador vimos en razón la competencia material, en razón de la materia, que es por ahí la que más conocemos, competencia de los jueces en materia civil, en materia comercial, en materia penal, laboral, eso se llama en razón del fuero, lo pueden conocer, también lo decimos así, es el juez competente en fuero civil, juez competente en fuero penal. Vimos en razón del valor, dijimos que en Provincia de Buenos Aires esto no se aplicaba, que son competencias atribuidas en función de las cuantías de los procesos, no lo tenemos regulado en nuestro Código de Procedimientos. En competencia territorial hablamos del artículo 5 y del artículo 6, dijimos que era la que regía más en Provincia de Buenos Aires. Les di como tarea la lectura de esos artículos porque son sumamente importantes y le van a resultar clarificador para todo lo que venga después en cuanto a los tipos de proceso y los lugares donde deben iniciarse las demandas. Y la competencia funcional fue el último que vimos fue en razón del turno, vimos la competencia funcional y después la competencia en razón del turno. Todos esos eran criterios clasificadores en función de las pautas objetivas de competencia, que está en el puntito, dice reglas para su determinación, excepciones a dichas reglas, ahí estamos más o menos en el punto 2 del programa. En cuanto a pautas subjetivas, ahora vamos a entrar con profundidad en un segundito, pero les adelanto, y ya les adelanté también, que son todas las cuestiones que tienen que ver con las personas del juzgador. Vamos a estudiar el artículo 17, el artículo 30, todo lo que tiene que ver con excusación y recusación del juez. Son pautas de competencia que se tienen en cuenta en función de la persona del juzgador, el vínculo que éste tiene con las partes o con los representantes de las partes, o sea, con los abogados, y si existe algún motivo por el cual ese juez entiende que no es objetivamente competente para entender en la causa. Perdón. Volviendo un poquito a esto de las pautas objetivas de competencia, y acá es donde nos habíamos quedado, tenemos que hay excepciones a estas reglas de competencia o estas pautas objetivas de competencia. Dijimos que como todas reglas tiene su excepción. Dijimos cómo se clasifican y cómo se supone que cada juez va a intervenir en función de esta competencia que organizaron los legisladores en materia de política judicial. Pero
hay excepciones. Prórroga de la competencia lo vimos un poquito antes de terminar, por ahí ya estaban distraídos. Dijimos que pese a que la competencia es de orden público y las partes no pueden disponer de la atribución de competencia de los jueces, o sea, las partes no pueden decidir o elegir en dónde van a presentar su demanda o cuál va a ser el juez competente para resolver su conflicto, eso no puede suceder. Existe sí, el código mismo lo prevé, una autorización, una excepción a esta pauta objetiva de competencia, que se denomina prórroga de competencia, que está efectivamente legislado en el artículo 5 de nuestro Código de Procedimiento. Y habíamos dicho que no cualquier situación el Código nos habilita a hacer una prórroga de competencia, sino que para que esta prórroga de competencia resulte admisible, tiene que haber determinadas condiciones que se cumplan. Como punto fundamental, que el desplazamiento sea solo en razón del territorio, y como punto 2, que se trate de un asunto exclusivamente patrimonial. O sea que solamente en estas dos situaciones, desplazamiento de la competencia en razón del territorio y en asuntos exclusivamente patrimoniales, es donde el Código nos permite cuando digo a las partes, les permite a las partes ejercer en algunos supuestos esta prórroga de competencia. Es decir, que la regla de cuál sería el juez competente va a ceder ante la posibilidad de que las partes determinen, en función, si se dan efectivamente estas circunstancias, quién sería el juez competente. También habíamos mencionado, creo que todo esto lo habíamos visto, que la prórroga de competencia puede ser expresa o tácita. Perdón, dije el artículo 5 de prórroga, es el artículo primero, no el del 5, ahora que veo el artículo 2. En cuanto a la prórroga, dijimos que podía ser expresa o tácita, expresa cuando efectivamente las partes así lo pactaban, en un contrato, en un convenio, cuando específicamente así lo disponían, o tácita cuando sin haberlo manifestado por escrito, efectivamente, se generaban estas situaciones que vamos a ver con posterioridad de declinatoria o inhibitoria de los jueces. O sea que esta prórroga puede ser expresa o tácita. No modifica esta circunstancia, me gustaría que se queden con este concepto de que se puede prorrogar la competencia siempre que se trate de cuestiones patrimoniales y de contenido, de cuestiones de competencia territorial y de contenido patrimonial. Acá hay una mención expresa con respecto a las cuestiones de consumidor, que cito un fallo de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. La cuestión de competencia y los consumidores es todo un mundo, que no me gustaría entrar ahora, simplemente manifestarles que como en toda la ley del consumidor, todo se trata de ser en beneficio del consumidor y altera la competencia en el sentido que siempre va a ser competente el juez del demandado. Siempre se entiende que del consumidor, perdón, no del demandado, del consumidor, siempre se entiende que el consumidor es la parte débil, hace como una similitud con las cuestiones por ahí de derecho laboral, que pueden haber escuchado que siempre se entiende que hay una parte más débil en esta relación, y la competencia se fija en razón del domicilio del consumidor. Esa es la regla en competencia en materia de consumidor, y lo que dice la Corte es no puede ser prorrogada ni expresa ni tácitamente por ningún convenio previo. En general hace alusión a los contratos de adhesión, no sé si los han escuchado, esos contratos predispuestos que a veces nos hacen firmar que uno ni lee porque no sabes qué dice, porque tienen escrito millones de cláusulas. Si en alguno de esos contratos la competencia en una cuestión litigiosa en materia de consumidor hubiese sido prorrogada por la parte fuerte de este contrato, o por lo que son las empresas más masivas, se dijo la Corte que se tiene por no escrita o no se considera y se sigue priorizando la competencia en razón del domicilio del consumidor. Dato anecdótico en cuanto a la prórroga de la competencia en materia de consumidores. Y me parece que por acá estábamos cuando dijimos que una segunda excepción a las reglas de competencia objetivas es el fuero de atracción. Fuero de atracción lo van a ver con detenimiento. Ahora vamos a ver que se ejerce en dos grandes procesos que vamos a estudiar. Uno en esta materia, en la parte procedimental, el otro tiene una materia propiamente exclusiva de esta cuestión, que son las sucesiones, proceso sucesorio y concursos y quiebras. O sea, cuando hablamos de fuero de atracción, vamos a estudiarlo en estos dos grandes procesos. El proceso sucesorio está en la unidad 18, o sea que en la segunda parte van a estudiar específicamente esta cuestión de fuero de atracción en el sucesorio y concursos y quiebras cuando estudien, o si ya estudiaron
esta materia que tenemos en particular en la Facu, así que ahí lo van a poder estudiar con profundidad. En la parte que nos compete ahora, en la competencia, estábamos hablando de que existen reglas y tenemos excepciones. La primera, la prórroga de competencia con las características que vimos. La segunda, el foro de atracción. El foro de atracción, como para que quede claro en lo que nos puede servir en este momento, es que si bien los jueces son competentes en funciones de las reglas establecidas, hay determinadas circunstancias donde esa regla cede por el ejercicio de este foro de atracción, que lo que provoca el foro de atracción es que todas las causas que existan contra el fallecido o contra el fallido, voy a decir el causante o el muerto, como quieran para que no se confundan, el causante y el fallido, van a verse atraídas ante un mismo magistrado. ¿Por qué es esto? Por una cuestión de economía procesal y por una cuestión de organización de los procesos y que no existan sentencias contradictorias, más que nada porque son procesos donde lo que se divide es la totalidad del patrimonio de una persona, tanto en el sucesorio como en un concurso o en una quiebra se distribuye o se liquida la totalidad del patrimonio de una persona. En este contexto lo que se entiende es que lo que prioriza la justicia es que sea un mismo magistrado el que entienda en todas esas causas que rodean al fallido o al causante. Eso es lo que hace el foro de atracción, atraer todas las causas que tengan que ver con estas personas involucradas. Ahora, ¿todas las causas se van a ver atraídas por los foros de atracción? No. Cada proceso tiene sus excepciones. En principio, en el proceso sucesorio se van a ver atraídas las causas siempre que sean de contenido patrimonial, siempre que el causante sea pasivo, es decir, revista la versión de demandado en las causas, y lo mismo ocurre con el foro de atracción en los procesos de concursos y quiebras, donde la ley misma del foro de atracción de los concursos y quiebras va a determinar cuáles son aquellas causas que sí van a ingresar en este foro de atracción. Quédense con esto porque si no nos vamos muchísimo. Estamos en las reglas objetivas de competencia y estamos en las excepciones a dichas reglas, el fuero de atracción, tanto en el proceso sucesorio como en los procesos concursales y de quiebra, generan excepciones a dichas reglas por el funcionamiento de este fuero. Para que sepan y que entiendan de qué hablamos, este fuero de atracción es esto, donde estas causas provocan que todas las causas que circulen alrededor de la principal, más allá de la competencia que les correspondieren, van a verse atraídas por un mismo magistrado. Me parece que con eso, en este punto, es suficiente. Ya después, yo ahí les puse los artículos del Código Civil, donde fijan la competencia. En principio, la competencia en materia sucesoria es el último domicilio del causante, esa vendría a ser la regla, o sea que ese vendría a ser el juez competente en todas las demás causas que se generen como consecuencia del sucesorio. Ahí yo les hice mención de esto de que tienen que ser acciones personales, lo que dejan afuera, o sea, causas que no se van a ver atraídas por el foro de atracción del sucesorio son las causas reales, en este carácter pasivo, pero sin irnos demasiado, me gustaría que se queden con estos conceptos de foro de atracción como excepción a las reglas de competencia en el proceso sucesorio en los concursos y las quiebras. Ahí el artículo 21 que les mencionaba hace un segundito, de los concursos y las quiebras, es donde fija la competencia del juez del concurso y de la quiebra y que queda exceptuado. Pero cuando ya vean estas causas en particular, van a advertir todos los detalles que se provocan y que se generan a cuestión alrededor del foro de atracción. Es sumamente importante en los procesos sucesorios y en los procesos de concursos y quiebras la cuestión de competencia de los jueces en función de estas pautas que estamos conversando. ¿Qué seguimos como tercera excepción a estas reglas de competencia que estábamos estudiando? Sometimiento a arbitraje. Creo que algo conversamos en la primera parte cuando hablamos de métodos alternativos de solución de conflicto, cuando hablamos de la heterocomposición y de la autocomposición, creo que hablamos de los árbitros, que dijimos que había una gran diferencia que tenían los árbitros con los jueces, que era la carencia de imperium. Dijimos que sí, las partes se sometían a los árbitros y a un tribunal arbitral, que dijimos que el Colegio de Abogados de Mar del Plata tiene,
y dictan lo que se denomina un laudo en vez de una sentencia. Ante el incumplimiento de la misma, no tienen este imperio, es decir, hacer cumplir la sentencia por la fuerza, sino que sí o sí van a tener que recurrir al auxilio de la justicia, y para la ejecución sí van a necesitar el auxilio de los jueces. Pero en cuanto a la competencia y a la prórroga, sí tienen las posibilidades de las partes de hacer una prórroga expresa de competencia, como hablábamos hace un segundo de la prórroga de competencia, siempre y cuando las partes en un contrato decidan someter cualquier conflicto que se suscite a la decisión de un tribunal arbitral, y esto se incorpora y se denomina como cláusula compromisoria. Esta cláusula compromisoria, justamente, repito, donde las partes pactan que ante cualquier conflicto que surge entre ellas va a intervenir o se someten a decisión para su solución de los árbitros del Departamento Judicial de Mar del Plata, en este caso, es una cláusula de que una regla de competencia, que una excepción a las reglas de competencia que determinan en realidad, por ejemplo, que cualquier cuestión que suscite en Mar del Plata van a ir al sometimiento de los jueces de civiles y comerciales o de la esfera que corresponda. Con esta cláusula compromisoria sería una excepción donde las partes se someten voluntariamente a la justicia de los árbitros para resolver sus conflictos. Cuarta excepción, conexidad. Esto de la conexidad y la acumulación de procesos, lo van a ver, estoy mirando en la unidad número 3, cuando empiecen a haber proceso acumulativo, acumulación de procesos y demás, van a estudiar esto de la conexidad, el artículo 188 y siguientes. En la parte que nos convoca de la competencia tenemos que saber que muchas veces sucede que hay procesos que tienen identidad de objeto, sujeto o causa, y esto implica que deban generarse una conexidad y que deba ser el mismo juez el que resuelva en ambos procesos para evitar básicamente el dictado de sentencias contradictorias. Hice un súper resumen de lo que es la acumulación de procesos, de lo que admite el 188 y de la variedad de situaciones que se pueden dar. ¿Por qué? Porque me voy a inmiscuir en la parte de la competencia, que en definitiva es la parte que nos convoca. Ustedes después van a ver, ya les repito, en la unidad 3, las características de esto de la acumulación de procesos, pero como regla, como excepción a las reglas de competencia, lo que deben saber es que ante la existencia de procesos que deban acumularse por identidad de sujeto, objeto o causa, o algunas de ellas, o sea, o puede ser que tenga la triple identidad, o sea, que sea los mismos sujetos, objetos o causas, o alguna de ellas, se va a provocar que los procesos deban acumularse, y que puede suceder que la competencia de uno de los jueces entonces se vea declinada en función de si el que es el juez competente en la causa que va a intervenir, o sea, se produce esta acumulación y se genera una excepción a las reglas de competencia en función de la acumulación de procesos. Y creo que como última excepción, la reconvención. Esta regla, esta excepción a las reglas de competencia está bastante discutida, algunos no la consideran de este tenor. La reconvención, ustedes saben que es como una contrademanda, o sea, presentada la demanda, el demandado al contestarla a su vez reconviene contra la demanda del actor justamente. ¿Y qué va a suceder? La competencia de esta reconvención ya está establecida en función de la demanda que presentó el actor. Entonces el demandado en principio no podría presentar ninguna cuestión de competencia o sea, la competencia quedó fijada por la demanda del actor. Entonces la reconvención sería que si existiría alguna cuestión de competencia ya quedó determinada por la demanda, y el demandado reconviniente no podría plantear, y ya fijó la competencia, la demanda y la contestación. Sería una excepción a las reglas de competencia, podemos entenderla así o no, depende del autor que leamos. En resumen, reglas objetivas de competencia, que fueron las que vimos el otro día, estoy yendo para atrás, y las excepciones, que es lo que más me interesa: prórroga de competencia, con todo lo que vimos; fuero de atracción, con las
con los detalles que quedaron colgados para ver en cada una de las materias específicas. Sometimiento a arbitraje, conexidad y reconvención serían las excepciones a esas reglas o esas pautas objetivas de competencia. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Las reglas generales, que fueron todas las que vimos ni bien iniciamos la clase pasada, y las excepciones que se pueden suscitar en función de los parámetros que estuvimos estudiando. Entonces, avanzamos. Situaciones de incompetencia, ¿cómo se solucionan? ¿Qué dijimos? ¿Qué les puse ahí en esa filmina para charlar de esto? Dice, vimos que el ordenamiento procesal establece reglas para determinar la competencia, tanto desde el punto de vista objetivo como subjetivo. Esas las estudiamos. Ahora, ¿cuáles son las herramientas procesales que nos da nuestro ordenamiento procesal para utilizar o solucionar los casos en que el proceso se desarrolla ante un juez que puede ser objetiva o subjetivamente incompetente? Esas son las situaciones de incompetencia. Cuando los magistrados, que ahí vamos a las pautas subjetivas, cuando los magistrados pueden ser objetiva o subjetivamente incompetentes. No sé si estaba con este título, excepciones, sí, cuestiones de competencia, están en el programa, por eso estaba mirando. Y ahí vamos a estos medios para solucionar la incompetencia según se trate de una incompetencia objetiva o una incompetencia subjetiva. Si se trata de una... ahora vamos a ver, el cuadro este es como una presentación y después vamos a estudiar cada uno de los supuestos en detalle. Si se trata de una incompetencia objetiva, ¿cómo vamos a solucionar las partes de esa incompetencia? Por las cuestiones de competencia que están previstas en el artículo 7 al 13, y las herramientas a través de las cuales las partes van a poder solucionarlas son la declinatoria y la inhibitoria. Ahora a continuación vamos a estudiar cada uno de estos institutos. ¿Cuál es la herramienta que tiene el juez para solucionar esta incompetencia en caso de que así lo considere? La declaración oficiosa de incompetencia prevista en el artículo 4. Por otro lado, en las cuestiones de incompetencias subjetivas, ¿cuáles son las herramientas que el código le da a las partes para solucionar cuando considera que el juez no está en condiciones de intervenir? La recusación con causa del artículo 17 o la recusación sin expresión de causa del artículo 14. Y a su vez, las herramientas que le da el juez para no intervenir en aquellas cosas en que considere que no está en condiciones de hacerlo son las excusaciones por motivos del 17 o por motivos graves de decoro y delicadeza del artículo 30. Declinatoria e inhibitoria, recusación con expresión de causa o sin expresión de causa, y excusación son temas importantes. Y cuando digo importantes, digo prestémosle atención, porque puede ser que en el examen alguna de todas estas cuestiones, o en realidad como herramientas de trabajo el día de mañana, cuando ustedes como abogados de las partes tengan que plantear alguna de estas cuestiones, o consideren que el juez no es la persona competente que tiene que intervenir en su proceso, estas herramientas son de muchísima utilidad. Así que tengan en cuenta estas cuestiones. Vamos con la declinatoria y la inhibitoria. Entonces dijimos, ¿qué pasa cuando un juez es objetivamente incompetente? ¿Qué pueden hacer las partes? Y ahí es donde entramos en esto de la declinatoria y la inhibitoria. Para situarnos en esto, que les dije que siempre estamos en nuestra Biblia, cuestiones de competencia, artículo 7, Código de Procedimientos de la Provincia de Buenos Aires, artículo 7, procedencia, artículo 8, declinatoria e inhibitoria, artículo 9, planteamiento y decisión. Les digo esto para que sepan que todo lo que estamos conversando acá tiene su explicación y su refuerzo legal. O sea, lo que yo hago es pasar a un marco teórico y conceptual, lo que después claramente ustedes pueden leer en el código y plantearlo desde una manera normativa, como efectivamente la ley lo dispone. Pero bueno, para explicarlo y entenderlo en la forma pedagógica, hacemos estas cuestiones conceptuales. Pero ahí es donde nos estamos apoyando para estudiar estas cuestiones. ¿Qué es la declinatoria? Dijimos, ¿qué va a pasar cuando tenemos un juez objetivamente incompetente? ¿Qué herramientas nos da el código? Declinatoria e inhibitoria. La declinatoria, esto por ahí lo estudiaron en elementos de la actuación profesional, no son institutos nuevos que les suenan, o sí, no, elementos no me sale la otra materia que se llama ahora, pero bueno, no importa. Declinatoria, entonces, para los que ya saben, repetimos, es el demandado que se presenta ante el juez, que lo citó, y le pide que deje de intervenir, declinación de su competencia,
y lo remita al magistrado que el requirente considera como verdaderamente competente. Cuando se articula la perdón, que me fui de la filmina. Cuando se articula la declinatoria, no se lo hace con ese nombre, sino que se plantea lo que se denomina excepción de incompetencia para ver el trámite y los artículos 344, 352. ¡Ay, Victoria, qué dijiste! Todo un montón de cosas. Vamos de nuevo. Situaciones de incompetencia cuando nos dan traslado de la demanda y como demandados advertimos que el juez no es quien debe intervenir en la causa, no resulta competente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar el instituto de la declinatoria, que es presentarnos ante el juez, que efectivamente nos citó, y le vamos a pedir a ese juez que deje de intervenir o que decline su competencia porque existe otro magistrado que es quien debe intervenir correctamente, que es el efectivamente competente para resolver nuestra causa y no él. O sea, es presentación del demandado ante el juez que nos citó para que decline su competencia ante quien consideramos el juez verdaderamente competente. Ahora, ¿qué me parece muy importante de todo esto? Vamos a plantear declinatoria, así un escrito diciendo planteo declinatoria, no. La herramienta en la que se traduce el planteamiento de una declinatoria es a través de la excepción de incompetencia. Nos vamos a ir a la parte de las excepciones que dispone nuestro código. Cuando vean contestación de demanda, estas excepciones las van a estudiar absolutamente todas, en detalle, cada una de ellas, y entre las excepciones que van a estudiar con contestación de demanda va a ser la excepción de incompetencia. Ahí es donde van a estudiar cómo procede este planteamiento que ahora estamos estudiando como declinatoria, pero que se plantea a través de la excepción de incompetencia. A contrario, otra de los institutos que nos da el código para resolver la misma cuestión es la inhibitoria. ¿Qué diferencia tienen o en qué se diferencian cada una de ellas? Dijimos que la declinatoria es presentarse ante el juez que nos citó para que remita la causa al que consideramos competente. Por el contrario, la inhibitoria, nos presentamos ante el juez, directamente ante el juez. Cuando digo nos presentamos es el demandado. Es el actor ya determinó una demanda, fijó una competencia, es el demandado el que está haciendo todos estos planteos. El demandado se va a presentar ante el juez que cree que es competente, a donde efectivamente el demandado considera que su presentación y que su causa debe tramitar, pidiéndole que se declare competente y que remita un oficio o que le pida al juez que está interviniendo que deje de conocer en la causa y se la remita a él porque es el verdaderamente competente. O sea, la diferencia entre estos institutos de inhibitoria y declinatoria va a estar en donde el demandado se presenta a reclamar competencia. En la declinatoria, ante el juez que lo citó, que él considera que no es el competente, pero es el que lo citó, para que lo remita a quien él considera verdaderamente competente. Por el contrario, en la inhibitoria se va a presentar directamente ante el juez que efectivamente lo citó, que efectivamente considera competente, que no es el que le citó, para que sea una conversación entre jueces y sea ese juez que él considera competente quien pida la remisión de las actuaciones al juez competente. No sé si quedó claro esto, porque entonces me van a preguntar, Victoria, entonces ¿de qué depende plantear una inhibitoria o una declinatoria, básicamente, o una excepción de incompetencia que va a ser la vía a través de la cual vamos a plantear? Y la respuesta está en el artículo 7, que arranca diciendo que las cuestiones de competencia solo podrán promoverse por vía de declinatoria, o sea que siempre vamos a plantear una excepción de incompetencia, con excepción de las que se susciten entre jueces de distintos departamentos judiciales, en las que también podrá plantearse la inhibitoria. Artículo 7 de nuestro Código Procedimental. Entonces, ¿cuál va a ser la regla o la herramienta por excepción, que van por regla, que vamos a utilizar para hacer este tipo de planteos? La declinatoria o lo que se conoce como excepción de incompetencia, salvo cuando estas cuestiones de competencia se susciten entre jueces de distintos departamentos judiciales, donde el código nos dice que en esos casos vamos a poder directamente recurrir a la inhibitoria. Los trámites de una y otra están en el artículo 8, en el artículo 9. Se los dejo, ahora vamos a leer algunas cuestiones, pero se los dejo para que los lean con detenimiento y a conciencia de cómo procede
Básicamente la diferencia está en el tratamiento de la declinatoria como excepción y la inhibitoria directamente como la posibilidad del pedido que tiene que hacer este juez que se consideraría competente con el magistrado que está interviniendo en la causa. Pero me gustaría que hagan una lectura de estos artículos, de los artículos 7, 8, 9, 10, son unos cuantos hasta el 13, pero para que evalúen la tramitación de estas dos cuestiones y lo charlemos la clase que viene si hay alguna duda, porque no es complicado y porque necesito que los lean. Así que si yo arranco de última explicando la clase que viene el procedimiento de las cuestiones de competencia, pero los dejo para una lectura profunda. Me interesa que se quedan con esto, con los conceptos de estos dos institutos, de cómo proceden, cuáles son las vías, y básicamente les dejo a consideración de lectura profunda estos artículos y los vemos la clase que viene con detenimiento. Ahora, esas eran las cuestiones de competencia, de incompetencia, que el código les da a las partes para solucionarlos, esto de la declinatoria y la inhibitoria. Dejo a consideración esto de la lectura de los artículos del código, y dice a qué se llama contienda de competencia. Dice cuando dos jueces, porque ¿qué puede suceder? Planteada la inhibitoria o la declinatoria, puede suceder que alguno de los jueces que la parte considere incompetente no considere que es incompetente y se generan lo que se llaman contiendas de competencia. Muchas veces, no solo por planteos de excepción de incompetencia, o sea, por planteos de declinatoria o de inhibitoria, se generan estas cuestiones de competencia entre magistrados, donde dos jueces consideran que sí son competentes para resolver en la misma causa. Estos son los que se conocen como cuestiones de competencia. Dice, cuando dos jueces se declaran competentes para resolver en un pleito, por ejemplo, que se acepta la inhibitoria, por ejemplo, que no se acepta la inhibitoria, el que acepta, perdón, estoy leyendo mal por leer más adelantada. El que acepta la inhibitoria le pide al otro que remita el expediente y este no acepta enviarlo, o a la inversa, ninguno de los dos quiere intervenir en el pleito. Más allá de la redacción del 13, les puse ahí que es el CPC, que son las situaciones que se resuelven, es quién va a resolver, el tribunal que va a resolver estas cuestiones de competencia, y es dependiendo de los jueces entre los que se susciten estas cuestiones. Si son del mismo departamento judicial, el tribunal que resuelve va a ser la Cámara, o sea, en Mar del Plata, por ejemplo, si se genera una cuestión de competencia entre dos jueces civiles y comerciales de primera instancia, Cámara de Apelación Civil y Comercial va a ser quien resuelve estas cuestiones de competencia. Si son de distinto departamento judicial, quien va a resolver es Suprema Corte de Justicia, y si fueran de distintas provincias, o uno federal y otro provincial, Suprema Corte de la Nación. Entonces, ¿qué estuvimos hablando hasta ahora? De las herramientas que nos da el código para resolver las cuestiones de incompetencia, y dijimos que son a las partes, la declinatoria, a las partes y al demandado en particular, la declinatoria y la inhibitoria, y consecuencia de esas situaciones derivamos en esto que se conoce como contiendas de competencia, que es cuando los jueces consideran uno de ellos que es competente, o los dos consideran que son competentes para resolver la cuestión, o ninguno de los dos consideran que son competentes, o sea, no se sabe quién va a resolver la cuestión, y en función de ello, quién va a ser el órgano que va a resolver estas cuestiones de competencia entre magistrados. Por otro lado, habíamos ido, voy al cuadro recusación-excusación, voy al cuadro de cuestiones de incompetencia y cómo se resuelven. Por las partes, dijimos recusación, o por el juez, excusación. Y vamos a estudiar un poquito esto de la recusación y excusación. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Dudas, preguntas, algo? ¿Nada? ¿Sigo? Bueno. Sí, doctora. Muy bien. Recusaciones y excusaciones. Artículo 14 al 33 del Código de la Provincia. ¿Qué les puse acá? Dice, por medio de estas instituciones se logra el apartamiento del juez de la causa y el pase de las actuaciones a otro magistrado para que siga entendiendo en el proceso. Se persigue con ello lograr la absoluta imparcialidad de los jueces. Como primera medida, en cuanto a cuestiones de incompetencia subjetiva, que estaba en el cuadrito ese,
Recuerden que cuando hablamos de cuestiones de competencia subjetiva dijimos que eran todas aquellas pautas que estaban relacionadas con la persona del juez, o el juez con las partes, o el juez con los abogados de las partes, cuestiones que consideraban o las partes o el juez que no estaba en condiciones de resolver la causa en la que resultaría competente. Entonces, lo que se le da es a las partes la herramienta de la recusación y al juez la herramienta de la excusación para plantear en los expedientes justamente estas cuestiones de cuándo consideran que esta competencia no está realmente dada, habilitada, o hay algo que impediría que lleve adelante su función. Si efectivamente se admiten una u otra, lo que se provoca justamente es el desplazamiento de la competencia del juez que va a intervenir para que sea otro magistrado quien resuelva la causa. Ahí yo les puse que en la recusación el apartamiento se obtiene por iniciativa de los litigantes y en la excusación es el propio magistrado quien se desprende de la causa. Es las herramientas en función de quién tiene la posibilidad de usarlos. Los jueces se van a excusar y las partes van a recusar a los magistrados. Ahí vamos. Recusación, dijimos entonces, herramienta que tienen las partes para plantearle a algún magistrado que no resuelva su causa. ¿Cómo puede ser la recusación de los magistrados? ¿Con expresión de causa o sin expresión de causa? Esto lo van a escuchar continuamente y lo van a aplicar muchísimas veces. Recusación con expresión de causa, artículo 17. Las situaciones que habilitan el planteamiento de la recusación con expresión de causa son taxativas, es decir que van a ser las que están determinadas en el artículo 17 y no otras que por analogía podrían aplicarse. Son esas y no otras. Taxativas las cuestiones de recusación con expresión de causa. Ahí les adelanté que se resuelve por vía incidental, es irrenunciable, y los litigantes pueden abdicar anticipadamente a renunciar a recusar con causa, ya que puede haber un pacto o convenio, pero esto no va a tener efecto alguno, porque es una cuestión de carácter público, y el ejercicio de recusar con expresión de causa no encuentra limitación alguna y puede utilizarse tantas veces como situaciones se den en el desarrollo del proceso. Entonces, ¿qué tenemos que saber de la recusación con expresión de causa? Las causales del 17, estoy leyendo que les iba a decir cuáles son 10 incisos, estaba mirando eso. Todas las situaciones que habilitan, dice, serán causales legales de recusación, y empieza con el parentesco, beneficios, bueno, son 10 incisos que, aunque sepan algunos, o sea, cuáles son las situaciones que habilitarían el pedido de una recusación con causa, está suficiente. ¿Cuándo se va a pedir esta recusación? ¿Algo? Perdón, ¿algún micrófono? Nada. ¿Cuándo se va a pedir la recusación con expresión de causa? Debe ser deducida al entablar la demanda por el actor o en la primera presentación, o sea, si la recusación la va a plantear el actor es en la demanda o en la primera presentación que efectúe, y si la recusación con causa la va a hacer el demandado, en la primera presentación que sea, ya puede ser la contestación de demanda o el planteamiento de alguna excepción, el primer escrito que cualquiera de las partes presente, cualquiera de ellos fuera, es el momento para plantear la recusación con expresión de causa. Y si la causal fuese sobreviniente, dijimos si en el transcurso del proceso se provocaría alguna de estas situaciones, tiene que hacerse valer dentro del 5º día de haber llegado al recusante y antes de quedar el expediente en estado de sentencia. Entonces, ¿cuándo vamos a poder pedir la recusación con expresión de causa? El actor con la demanda o en la primera presentación, el demandado en la contestación o en la primera presentación que efectúe en la causa, y si la causal es sobreviniente, o sea que se da con posterioridad a que se sucedieron estos actos procesales, ni bien dentro de los 5 días de que el recusante tenga conocimiento de la causal que resulte sobreviniente, y siempre que el expediente no haya quedado en estado de dictar sentencia. ¿Cómo se va a plantear? Por escrito, ante el mismo juez que se pretende la separación de la causa, y el escrito debe tener una argumentación sólida, o sea, deben darse algunos de los supuestos que el artículo 17 específicamente prevé, si no, esta recusación
no va a tener andamiaje. Cuando les dije que se planteaba por vía incidental, después ya ustedes van a ver que son estos de los incidentes, que son pequeños procesos que se dan dentro del proceso principal, donde se van a tratar este tipo de cuestiones, o sea, se va a generar un pequeño conflicto sobre la recusación con causa del magistrado, además del trámite, o sea, o en paralelo al trámite principal de la causa donde estén tramitando. Esto, el trámite de la recusación, está todo en el artículo 23 y todas las cuestiones que se van sucediendo de qué pasa a partir del planteo de la recusación, que el juez recusado debe enviar la causa a la Receptoría General de Expediente a fin de que se sortee un nuevo juez, mientras si se decide la subsistencia o no de ese juez que está recusado, y si la recusación es rechazada, obviamente se hará saber al juez subrogante, al fin de que revuelva los autos al recusado, y si fuera admitida va a quedar ante el juez nuevo que se sorteó. ¿Quién va a resolver todo esto? El Tribunal Superior, que fue lo primero que dijimos, si es cuestiones de entre el mismo departamento judicial, Cámara, o la Suprema Corte, o la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin expresión de causa, y esta es una de las herramientas que más utilizan los abogados en la práctica cotidiana, porque justamente es esto, es la posibilidad de recusar a un juez sin tener que argumentar el porqué. En general, si les tengo que contar para qué se utiliza esta herramienta, en general a veces los abogados conocen los criterios que los jueces suelen tener, más en el Departamento Judicial de Mar del Plata, donde tampoco hay tantos juzgados civiles y comerciales, y suelen, ante el sorteo de determinados juzgados, suelen utilizar esta herramienta de recusar sin causa a los jueces. Ojo igual, el artículo 14, que es la recusación sin expresión de causa, puede utilizarse una vez en cada causa. No puedo andar recusando sin expresión de causa en todo el expediente, en todos los expedientes, sino que tengo una única posibilidad para recusar sin causa a los magistrados en los expedientes. ¿En qué oportunidad? Lo mismo que dijimos hace un ratito, el actor al entablar la demanda o en su primera presentación, y el demandado en su primera presentación, y cuando sean varios los actores o los demandados, solamente uno de ellos podrá utilizar esta opción de recusar sin causa al juez. ¿Qué dice el 14? Dice que no procede la recusación sin expresión de causa en los procesos sumarísimos, ni en las tercerías, ni en los juicios de desalojo, ni en los procesos de ejecución. Perdón, en el 14 del Código de la Nación. Recuerdan que les hice esta aclaración de la primera, en la primera clase, de que estudiamos algunos artículos de Código de Nación y Código de Provincia. En estas cuestiones, en esto de competencia de recusación sin expresión de causa, es el Código de Nación el que hace estas observaciones de que no proceden este tipo de procesos, y dice que tampoco podrán ser recusados sin expresión de causa un juez de Cámara de Apelación al día siguiente de la notificación de la primera providencia precedente. Este agregado no está en el Código de Procedimientos, ahí les hice la salvedad para que lo tengan en cuenta y vayan a la lectura del 14 del Código de Nación. Esta facultad de recusar sin causa no procede contra los jueces de la Cámara de Apelación Civil y Comercial, no es procedente, eso específicamente lo dispone el 14 infine, que dice que los jueces de la Suprema Corte de Justicia y de las cámaras de apelación no podrán ser recusados sin expresión de causa. O sea que en principio es un instituto que va a ser utilizado únicamente contra jueces de primera instancia. Por otro lado, la contracara de esta cuestión, dijimos que la recusación era el instituto que tienen las partes para pedirle a un juez que se aparte de la causa, con expresión de causa o sin expresión, en función de las causales que el Código provee. Y por otro lado dijimos que el juez también tiene herramientas para apartarse de la causa cuando considera que su imparcialidad va a estar empañada por alguna cuestión o por motivos que se conocen como de decoro y delicadeza, y es el juez mismo quien decide apartarse de la causa. El artículo 30 de excusación dice que el juez que no se considere hábil para entender en una causa en forma imparcial debe excusarse
constituye un deber de los jueces de abstenerse de intervenir en un proceso en determinadas circunstancias previstas por la ley. Las causales de excusación, a contrario de lo que vimos de las de recusación, no son taxativas y se le permite al juez apartarse de la causa cada vez que existan, se conocen como motivos graves de decoro y delicadeza, que generan en el juzgador que no esté en condiciones de intervenir en el proceso porque le provocan esto que se conoce como una violencia moral. Hay alguna cuestión que le impide resolver en la causa de forma imparcial y decide apartarse del proceso. Ah, listo, ya está, me fui. Excusación y terminé con el punto 2. Repasamos un segundo. Cuestiones de competencia, declinatoria e inhibitoria. Lectura, les dejo del artículo 8, 9, todo lo que es el trámite. Contienda de competencia, cómo los resolvemos cuando son dos o más jueces que necesitan intervenir o dos o jueces que no van a intervenir. Y recusación y excusación, herramientas que tienen las partes, herramientas que tiene el juez para apartarse de la causa cuando consideran que no deben ser competentes en el proceso. Y con eso se terminó el punto 2 de la competencia. Estoy mirando prórroga de competencia en materia de supuestos internacionales, ahí eso de prórroga de competencia en materia de supuestos internacionales está en el apunte que tienen en el campus, así que cualquier cosa lo leen o me consultan, y todos los demás temas creo que los tratamos, incluso me excedí en algunas cuestiones, por ahí no es necesario que sepan tanto. Sí es importante esto que vimos a lo último, que tengan en cuenta lo de recusación, excusación y la declinatoria e inhibitoria. Las excepciones a la regla de competencias que vimos y bien iniciamos la clase, es importante que las tengan en cuenta para el examen y para las cuestiones, para la práctica profesional en general, les van a ser de muchísima utilidad. Como todo tiene que ver con todo y nada... Sí, a ver. Yo me cambié recién a esta comisión ayer para tener la bienvenido. otra mitad que me falta de la gracias. La otra mitad de la clase, ¿está subido en algún lado o cómo es? La otra mitad de la clase, no, en realidad las clases las graban, así que yo estimo algún compañero te va a saber decir mejor que yo. Está subida al canal de YouTube. Ah, buenísimo, listo, gracias. No sé quién me está hablando porque tengo compartido pantalla con poquitos, pero lo que te iba a decir es que ahora te pongo, si querés, igual mi correo electrónico. Yo les ofrecí la clase pasada, si necesitan el Power o les resulta de utilidad, se los envío por mail, yo. Así Dale. Si lo querés, me lo pedís y te lo mando. Dale, gracias. No sabía que estaban todas las clases subidas en YouTube, me imaginaba porque las grababan, pero bueno, qué divina. ¿Las miran ustedes después? ¿Sí? Sí. Doctora, las desgrabamos. Sí, son bárbaros. Bueno, fantástico. Bueno, avanzamos en esto, traté de explicarles cuando arranqué la clase pasada que esta unidad no tenía mucha relación, un punto con el otro, y por eso es que salto de una cosa a la otra y me resulta difícil que entiendan esta conexidad que suele tener el programa y las unidades, porque esta unidad es así, un tentempié de diferentes temas. Vimos proceso, vimos competencia, y el punto 3 y 4 por ahí sí tienen más relación, y es también, como les dije antes, como un paneo general de la situación actual que vamos a estudiar ahora en el proceso civil, y que van a ver que esto impacta en cada una de las unidades que van a ver a continuación, por lo novedoso, por la importancia que tiene en la práctica profesional, por la cantidad de novedades que tiene continuamente y que tuvo desde la pandemia, por la cantidad de resoluciones que sacó la Corte. Y en algún punto creo que por ahí lo más importante de todo esto de la oralidad en el proceso civil es que yo siempre digo que esta es nuestra Biblia en esta materia, pero desde que tenemos esto de la oralidad en el proceso civil, todo esto se ha visto empañado de un protocolo que en definitiva no está legislado en el código, y entonces estudiamos procesal civil con un código bastante viejo y mezclado con un protocolo de justicia 2020 que vamos a estudiar ahora, y con millones de resoluciones de corte, y más ahora este último año, y el 2020 y este 2021, que necesariamente tenemos que saber, porque es lo que
nos regla, lo que nos legisla, o sea, son las pautas de trabajo que ustedes como abogados van a tener, pero que nuestro código ha quedado bastante desactualizado en estos términos. El punto 3 dice que es oralidad en el proceso civil, un poco se los adelanté, es protocolo de justicia 2020, proyectos de reforma, audiencia preliminar y de vista de causa, desempeño del abogado, importancia del conocimiento del juez. Aquí vamos a conversar un poquito de esto, y por ahí es más un análisis reflexivo que contenidos que tienen que saber, sino que es para que estén un poco en tema de lo que está sucediendo. ¿Qué es esto de la justicia 2020 o protocolo de justicia 2020? Dice que con el antecedente de una prueba piloto realizada en el 2012, 4 años después, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, todo esto estoy hablando de Provincia de Buenos Aires, aprobó el desarrollo del proyecto de implementación de oralidad en los procesos civiles. Y esto arrancó en el 2016. ¿Qué es esto de protocolo de oralidad en los procesos civiles? Básicamente la justicia, como hace muchísimos años, y lo están cansados ustedes de escucharla, la justicia es lenta, los procesos duraban tiempos infinitos, años incalculables, para cuando se dictaban las sentencias ya no tenían razón de ser. Había que ajustar los tiempos de la justicia y la celeridad procesal para darle una cara distinta, un marco nuevo, para que los justiciables empiezan a encontrar en la justicia lo que verdaderamente buscaban y no años que no los llevaban a nada. En ese contexto es que se plantea este protocolo de oralidad o justicia 2020, como lo quieran llamar. Básicamente la atención más importante o el foco se puso en esto. ¿En dónde estaba la mayor cantidad de pérdida de tiempo? Y en esta dinámica de trabajo escrita, los expedientes papel, la acumulación de papel constantemente, años de expedientes, que lo único que hacían eran dilatar las actuaciones y no llevaban a nada. Por eso es que se plantea esto de la oralidad como la solución a todas estas cuestiones de retraso que tenía la justicia o esta ineficacia que estaba teniendo en estos tiempos. Entonces se implementa en el año 2016. ¿Qué significa esto de la implementación? Y ahí es donde yo puse, más allá de eso, de las cuestiones de este marco, los años. No era obligatorio, no era obligatorio para los juzgados civiles y comerciales de la provincia de Buenos Aires adherirse a este protocolo de Justicia 2020, porque ahora vamos a ver que lo que hace o lo que provoca este protocolo o la adhesión de los juzgados a este protocolo es que el proceso civil y comercial se vea afectado notablemente en cómo va a tramitar. O sea, los procesos civiles, así como lo dispone el Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires, no van a ser tales si el juzgado implementa este protocolo de Justicia 2020. Para que me digan hoy con el diario del lunes, porque pasaron ya muchísimos años, en Mar del Plata, de los 16 juzgados civiles y comerciales que tenemos, todos adhirieron a este protocolo de oralidad de justicia 2020. O sea, con el transcurso de los años y con diferentes bajas y altas de cómo fue funcionando este protocolo, hoy por hoy, cuando tengan que litigar, por lo menos en Mar del Plata, bueno, en el Foro Civil y Comercial, que es para lo que se aplica este protocolo, los 16 juzgados aplican protocolo de justicia 2020, o sea que por eso es importante que sepamos cómo funciona y cómo impacta en el proceso que propone el Código de la Provincia, para saber qué es lo que tenemos que hacer cuando trabajemos como abogados con este protocolo de justicia 2020, que todavía no tiene un marco legal, o sea, sí tiene este marco de acuerdos y este convenio marco 393, que es el que lo pone en práctica. Lo que me refiero es que no impactó en el Código de Procedimientos de la Provincia de Buenos Aires. El Código de la Nación, vamos a ver después, sí tiene artículos mucho más actualizados que aplican este protocolo de justicia 2020, pero el Código de la Provincia de Buenos Aires realmente no los tiene todavía, entonces tenemos que ir a el funcionamiento de este protocolo como una normativa propiamente individual y combinarla con el código de la provincia para que funcione, porque todavía nuestro código no sufrió ninguna reforma. Hubo
el año pasado movidas bastante fuertes, como que resonaban, que parecía que se venía una modificación del Código de Procedimientos, pero hasta la fecha, pese a toda la cantidad de resoluciones y acordadas que tenemos modificando millones de cosas, no tenemos novedades sobre la modificación del Código de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué les puse ahí? Un poco lo que les adelantaba, que se firmó el convenio marco entre Suprema Corte de Justicia y Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, con el objetivo de este programa de honorariedad en la tramitación de las causas, plasmar en forma concreta y efectiva los principios procesales de impulso de oficio, inmediación y concentración como base para lograr una sustancial reducción de los plazos totales de los procesos de conocimiento y aumentar la calidad en las decisiones jurisdiccionales. En términos más lindos de los que les expliqué yo hace un segundo, así lo dispone el convenio marco, cuál es el objetivo primordial de este protocolo de justicia 2020. Yo ahí les remarqué estos principios procesales que rigen todos los procesos que tenemos, los procesos de conocimiento estamos hablando que tenemos, pero que son los que se hizo hincapié, en los que pone el énfasis este protocolo de justicia 2020, que es el impulso de oficio. Básicamente sabemos que el principio, el proceso que estudiamos nosotros es ampliamente dispositivo, es decir que son las partes las que llevan adelante el proceso, es obligación del actor y el demandado impulsar continuamente la causa. Sin embargo, se observó que era necesario también que los jueces trabajen de manera mucho más directa y tengan un impulso mucho más oficioso en las causas, y este protocolo así lo impone. Le pide al juez, le pide al juzgado, y más en lo que es la cuestión probatoria, que fue en donde se demostró que más se demoraban las causas, gestionar eficazmente toda la parte probatoria para que esto se lleve adelante con plazos muchos más acotados que los que históricamente tenían. Entonces, el impulso de oficio, esta actividad constante del juez y del juzgado en llevar adelante las causas más allá del impulso de las partes, fue uno de los pilares es uno de los pilares de este protocolo de justicia 2020. Lo mismo que la inmediación, con todo esto de los expedientes papel históricos y demorados, los jueces solamente veían a un testigo o alguna parte en alguna prueba testimonial, pero en general no tomaban contacto directo con la causa o con las partes o con los peritos. Entonces, esto de la inmediación, decir, bueno, basta, acerquemos a los jueces. Por eso acerquemos a los jueces a los expedientes, acercamos a los jueces a las partes y generemos esta inmediatez. Por eso que este protocolo de justicia 2020, si bien ha resultado muy efectivo, ha generado que los jueces le tengan que poner muchísimo más el cuerpo a los expedientes, porque realmente la demanda de que sean ellos los que estén, incluso ahora vamos a ver que las audiencias que se deben tomar en el marco de este protocolo son bajo pena de nulidad ante la situación de que el juez no esté presente, se pueden declarar nulas. Entonces es muy importante la demanda que se le genera al juez en esto de la inmediación con la causa, pero los jueces realmente han puesto un trabajo enorme en tratar de cumplir este protocolo realmente para que funcione. Cuando se aplica, la intención es que funcione, pero esto de la inmediatez genera muchísimo trabajo por parte del juzgado y de los jueces más que nada, que son los que tienen que poner el cuerpo a la situación. Y por otro lado, la concentración de los actos procesales. Ahora vamos a ver en esto de decir, bueno, concentremos y tratemos de unificar millones de pruebas que se proponen en un mismo acto para hacer de esto los plazos mucho más acotados. Básicamente, estos son los tres pilares en los que el protocolo de justicia 2020 se funda, con la intención fundamental de maximizar plazos procesales y brindar un mejor servicio de justicia. Ese es el objetivo por el que se trabaja, por el que se implementó y por el que se sigue haciendo el sacrificio enorme, porque muchas veces pasa que los jueces por ahí tienen las agendas de los juzgados abarrotadas, y en eso también se llevan tiempos, porque todo esto genera tiempo, pero realmente los resultados han sido muy buenos. Hoy miraba las estadísticas, ha funcionado bastante bien, y en principio creo que es un protocolo o un modelo de proceso que ha llegado para quedarse y para instalarse. O sea que yo estimo que más allá de que no esté reflejado aún en el Código de Procedimientos, es la manera en que los procesos civiles y comerciales van a tramitar próximamente. Bueno, no, que están tramitando con el protocolo, pero que digo próximamente con aplicación legislativa en un código, ¿no? Que no me malentiendan.
¿Cuáles son las tres grandes modificaciones o lo que implementa esta Justicia 2020? En general se aplican en el proceso tres grandes audiencias, o lo que impacta en el proceso normal que tenemos en cualquier proceso de conocimiento es que el juez debe tomar tres grandes audiencias. La audiencia preliminar, ahora vamos a ver las características, una audiencia preparatoria, que es la segunda, y la audiencia de vista de causa. O sea que en una tramitación normal de un proceso, después de que tengamos trabada la litis, demanda, contestación, vamos a vernos convocados por el juez a lo que se conoce como audiencia preliminar, que es la primera audiencia que vamos a tener las partes con el juez. Ahí dice el protocolo establece que después de trabada la litis, dentro de los 10 días, el juez con sus facultades instructorias va a tener que llamar a las partes a la audiencia preliminar. Fíjense que el protocolo es bastante estricto con el cumplimiento de los plazos, que son bastante acotados, lo vamos a ver a lo largo de todas estas audiencias que el protocolo dispone, y es donde yo les hablaba de esto de que a veces resulta dificultoso el cumplimiento de los plazos que el protocolo propone, pero bueno, lo van manejando lo mejor que se puede los juzgados. Y los abogados, que tienen un rol muy importante en todo esto al principio, que estaban acostumbrados al papel, los abogados también tuvieron que modificar su forma de trabajo, adaptarse a todo esto y prestar su mayor colaboración, que a veces no sucedía. Yo creo que ahora ya todo está mucho más aceitado y todo esto funciona más fácil. Los abogados colaboran y cooperan con que, llegados los momentos en que se fijan las audiencias, esté todo en condiciones. Sin irme de tema, trabada la litis, máximo 10 días, los jueces tienen que fijar la fecha de la audiencia preliminar. ¿Cuál es la función primordial de la audiencia preliminar? Ahora la vamos a ver, es armar un plan de trabajo. Primero que quiero que sepan que sí o sí deben asistir las partes, los factores y los demandados, en esto que hablamos de la inmediación que el juez debe tener, las partes deben asistir a la audiencia de preliminar, lo mismo que subletrados, por supuesto, las partes siempre con asistencia letrada, y es indispensable, fíjense la terminología que el protocolo utiliza, lo van a ver repetido en muchísimas cuestiones, es indispensable la presencia del juez, que debe tener pleno conocimiento del conflicto, o sea, a esta altura del conflicto lo único que tiene es demanda y contestación, pero debe estar al tanto del conocimiento del conflicto mediante la lectura previa de los escritos postulatorios. O sea, fíjense todos los detalles por ahí. Si uno no conoce cómo funcionaban antes las cuestiones, que hasta el momento de la sentencia los jueces por ahí no tenían una lectura del expediente, los expedientes tramitaban ampliamente por despachantes, empleados de los juzgados que iban haciendo avanzar la causa, y hasta el momento del dictado de la sentencia tal vez el juez nunca había leído ese expediente. Fíjense ahora que con el planteamiento de la primera audiencia preliminar, los jueces ya tienen que estar al tanto del conflicto y tienen que, con los escritos postulatorios, saber qué es lo que van a conversar, ni bien lleguen las partes y los letrados en esta audiencia preliminar. La nota característica de esta audiencia preliminar, no sé si se la adelanté, es esta elaboración de un plan de trabajo del juez con las partes, de decir, bueno, si este es el conflicto y va a tramitar un proceso porque no lo podemos coordinar, porque ahora vamos a ver que hay una primera cuestión que hacen en todas las audiencias, en las 3 audiencias, lo primero que se hace es intentar una conciliación del conflicto, pero si superada esa situación no se puede llegar a ningún arreglo y el proceso va a tramitar, es importante conocer cuál es el conflicto, cuáles son las pruebas ofrecidas y elaborar un plan de trabajo, que ahora vamos a ver cómo se elabora. Y la idea obviamente siempre es alcanzar, dice, un consenso entre todos los actores para el beneficio de su implementación y plantear cuáles son los objetivos que se persiguen del proceso y de esta audiencia para que tanto el juez como las partes tengan en cuenta a dónde vamos. Básicamente es eso, es ordenarnos, sentarnos, saber qué sucede y hacia dónde vamos y cómo vamos hacia dónde vamos. El protocolo determina específicamente cada una de las cuestiones que tiene que hacer el juez. Yo fui marcando las más relevantes, sin entrar en detalle. Después el protocolo, si quieren, se los acompaño. En la página de la Corte está el protocolo. Si googlean Protocolo de Justicia 2020, enseguida aparece y están todos estos detalles de las cuestiones en cualquier página de
de la Corte, Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires o de los colegios de abogados, pero me interesa que quede esto claro. En las 3 audiencias lo primero que va a hacer el juez es intentar una conciliación o una forma de solucionar el conflicto entre las partes. En todas las audiencias intenta esto, pese a las diferentes etapas en que se van dando, siempre lo que se intenta es un acuerdo conciliatorio, es volver a intentar que las partes, pese a la situación procesal en la que nos encontramos, traten de buscar una solución a su conflicto. Por eso yo también, la otra clase, cuando hablamos de los procesos y el origen del conflicto, y les hablé de la importancia del abogado del siglo XXI, les hice hincapié en esto. Ya no se buscan procesos largos y tediosos y con sentencias judiciales que nos sirvan más que para colgar en un cuadro maravilloso con jurisprudencia y doctrina, sino que las partes tengan una respuesta de la justicia, rápida y efectiva. Así de sencillo, se busca por código, se busca por protocolo, los jueces hacen muchísimo trabajo para esto de intentar conciliar o resolver el conflicto cuanto antes y de la mejor manera, básicamente, de la manera que las partes consideren que efectivamente tienen una respuesta expedita de la justicia, que en definitiva es lo que necesitan. Salvando este punto de que por alguna cuestión no se pueda llegar a un acuerdo conciliatorio, ¿sí? Sí. ¿Quién me consulta? Sí, yo, Alicia. Sí. Alicia, decime. Esta conciliación que intenta el juez en las 3 oportunidades, ¿tiene algo que ver con la conciliación obligatoria que había anterior a comenzar el proceso? No tiene nada que ver. ¿Por qué te remarco esto, Alicia? Una cosa es la mediación prejudicial obligatoria previo al inicio de un proceso donde interviene un mediador. Eso sigue existiendo. Sí, sigue existiendo y es obligatorio en Provincia de Buenos Aires. Cualquier proceso judicial que deba iniciarse, primero transita mediación prejudicial obligatoria. Fíjate todas las instancias que va transitando un proceso hoy por hoy intentándose una conciliación, pero ojo, mediación prejudicial obligatoria es una etapa previa al proceso, interviene un mediador y es un método de autocomposición del conflicto, por eso más allá del concepto, las partes deciden si quieren o no resolver ese conflicto, el mediador las guía. ¿Qué diferencia hay con una conciliación con un juez como esta que estamos hablando? O sea, una conciliación ya en la etapa judicial, ya siendo el juez el tercero, es un tercero imparcial que decide, o sea, si bien las partes van optando por diferentes soluciones, en definitiva es el juez quien, como tercero imparcial, determina que hay un acuerdo conciliatorio que va a ser después homologado. O sea, no confundan, si bien uno habla de negociación y de tratar de resolver el conflicto por búsqueda de las propias partes, etcétera, 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 no tienen nada que ver en cuanto a la persona del juzgador, el momento procesal en que se utiliza la mediación prejudicial obligatoria con todos estos intentos conciliatorios que ya se dan en el marco de un proceso judicial. El juez es el que resuelve una conciliación. ¿Sí? Gracias. No, por nada. Ya voy 5 minutitos más y los libero, que ya no los quiero aburrir más. Me interesa esto, que sepan de la conciliación, fracasada el intento conciliatorio en la audiencia preliminar, pasamos a esta construcción del plan de trabajo que tiene que hacer el juez con las partes y los letrados. Básicamente, el hincapié está en la parte probatoria. Lo que se hace es evaluar las pruebas ofrecidas en escrito de demanda y en escrito de contestación, y en función de esos tratar de depurar toda aquella prueba superflua, aquella prueba que consideren que no va a ser relevante realmente, que se pueda conversar y decir, bueno, ¿para qué me ofreciste, no sé, tal perito, si en realidad esta pericia, si se puede depurar toda la prueba que no se vaya a ser necesario producir? Sí, efectivamente, coordinar de la que sí vaya a ser necesario producir, cómo va a ser producida. Esto quiere decir, bueno, si vamos a necesitar un perito, después de esta primera audiencia ya se lo cita al perito, se manda un oficio de la Cámara de Apelaciones al organismo de Contralor para que salga designado un perito que va a intervenir en la causa, que ya sabe cuál es el plazo que va a tener para presentar una pericia. Lo mismo que si se va a presentar testimonial, saber en qué momento cada una de las partes va a vertir sus declaraciones. Los testigos, coordinar cuántos testigos, en qué momento van a prestar declaración. Todo el plan de trabajo que consideren pertinente en materia de prueba. Por eso que todo este detalle que no marqué es toda la
construcción del plan de trabajo en materia de pruebas. Ahí fíjense que dice coordinar la prueba testimonial, coordinar y gestionar la prueba pericial. Es todo el plan de trabajo a construir para que el proceso con materia probatoria sea efectivo y corto. Más que nada, eso es lo importante, acotar todos los tiempos que se pueda. Ordenar oficios, bueno, todo lo que corresponda al juez o al juzgado en cuanto a la fijación de las pruebas que correspondan en función del plan de trabajo que se habla con las partes. Y fíjense que dice fijar y notificar la fecha de vista de causa en un plazo máximo de 90 días. La audiencia de vista de causa es la tercera audiencia que les nombré, o sea, en el medio va a haber una segunda, que es la preparatoria, pero la tercera, que es la audiencia de vista de causa, que es la audiencia de vista de causa, y ya después pasamos al dictado de la sentencia, tiene que ser en un plazo máximo de 90 días, lo que el protocolo establece. O sea, desde que el proceso comienza y se producen todas las pruebas hasta el dictado de la sentencia, en principio debería haber un plazo de 3-4 meses máximo para que se dicte la sentencia. No sé cómo vamos exactamente con este cumplimiento de plazos, sé que vamos mucho mejor que antes, no sé si efectivamente se cumplen, pero estos son los plazos que el protocolo efectivamente fija. Y ya efectivamente en este momento se fija la fecha para el momento de la audiencia preparatoria de vista de causa, que es la segunda, y si no hubiese hechos conducentes y controvertidos, en este mismo momento, lo que tiene que hacer el juez es declarar la cuestión de puro derecho. O sea, si ven que las pruebas que se ofrecieron van a ser inconducentes y que no van a ser necesarias producir pruebas de ningún tipo más que la documental que se acompañó, en este mismo momento se declara la cuestión de puro derecho y la causa continúa su trámite normal. Dejamos acá, así no los aburro más, porque ya hablé, nos quedamos en la etapa preparatoria, aparte lo que queda es cortito. Déjenme un minuto, ahí dejé compartir pantalla. No nos queda mucho para terminar esta unidad, por eso me tomo la libertad de cortarlos acá, y aparte ya sé que en los últimos 10 minutos nadie escucha nada. Nos queda estudiar las dos audiencias del Protocolo de Justicia 2020, y más que nada toda la parte de notificaciones y presentaciones electrónicas, que lo que me interesa es que sepan las resoluciones que se fueron dictando en este último tiempo, como para que estén al tanto, y básicamente la que las va a arreglar, porque la última en este tema de presentaciones y notificaciones empieza a regir el 1 de noviembre de 2021, o sea que ustedes ya van a trabajar prácticamente con eso, no hace falta más que para que sepan históricamente cómo fueron las resoluciones anteriores en cuanto a sistema de presentaciones y notificaciones electrónicas. A eso me estoy refiriendo, que es el punto 4, expediente electrónico y todas esas resoluciones. Mostrarles un poco cómo está la página donde ustedes van a trabajar todos los días, de la página de la Corte, donde van a tener los accesos, tanto a presentaciones como a notificaciones, pero es más que nada sencillo, y a título, ya les digo, informativo de lo que fue, porque a esta altura ya eso está bastante solucionado en cuanto a lo que va a ser. En eso tuvieron suerte. Un montón de cosas que ustedes van estudiando en el camino, mientras se van construyendo, como esto que les estoy contando del Protocolo de Justicia 2020, pero en cuanto a presentaciones y notificaciones está un poco más allanada la cuestión, y por lo menos post pandemia nos ha dejado algo muy bueno, que fue que la Corte puso un poco de orden en todas estas cuestiones. Y después de eso nos queda ver ya avanzar de la unidad 1, y me parece que íbamos a la parte de prueba que teníamos que ver juntos. Así que bueno, la idea un poquito esa es para la clase que viene. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Nada? No me dejan, no me preparo el mate, porque como no me ni una pregunta en el medio, no puedo tomar mate, así que bueno, tomo agua cuando me dejan y después sigo. Me hacen acordar cuando la que estoy de alumna soy yo y pongo cara de que ni me interesa nada, no, ninguna pregunta, nada. Bueno, aprovechen. Es que ya vimos bastante cosas en TGP, lo vimos bien, bastante mal, menos mi comisión vimos todo esto. Bueno, perfecto, entonces nada que aclarar. Quedo a disposición a través del correo electrónico, cualquier cosita, y si Dios quiere nos vemos la clase que viene. Entonces, ¿les parece bien? Bueno, Gracias. Doctora. Que tengan buena semana. Chao. Hasta luego. Gracias, doctora. Buena semana. Adiós. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches.